Damos la bienvenida al ingeniero Fernando Salinas. Él es ingeniero eléctrico, experto energético, catedrático de la Universidad de las Américas. Ingeniero Salinas, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Advertencias no faltaron por parte de varios expertos en el sentido de que había un déficit de lluvias y se iba generando un déficit energético en donde la oferta no suplía a la demanda de Ecuador. Pero llegar a esta situación en la que el país tiene que paralizarse no deja de sorprender a todos. Gustavo, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía en este espacio. Un cordial saludo a toda su audiencia. A ver, respondiendo a sus interrogantes, en efecto hay una situación bastante compleja de los embalses en nuestro país. Ha sido anunciado por parte de las propias autoridades que tenemos niveles muy bajos de almacenamiento en nuestros embalses con cotas mínimas. Prácticamente se ha agotado el embalse de Mazar, que es el embalse más grande que cuenta el país para la generación de electricidad y que alimenta a su vez, eso es lo más grave, ¿no es cierto?, a la central Paute Molino y a Sopladora, que son centrales que comparten la misma cuenca y que quedan aguas abajo de la central Mazar. Es decir, la situación es bastante grave. Por lo tanto, ha decretado el gobierno nacional 2 días de asueto, tanto para el sector público como para el sector privado, para prever que se almacene agua y se recupere un poco la situación energética del país. Ahora, yo quiero adicionar dos causas más, aparte de la escasez de lluvias en las cuencas, especialmente de la cuenca del Paute, que es que Colombia ya no nos exporta energía ya desde hace años, y también la otra parte que agrava esta situación que es muy compleja para el sector eléctrico es que hay fuera de servicio alrededor de 700 megavatios de generación térmica, que esta generación térmica es la llamada a afrontar la generación y abastecer la demanda que tiene el país en estas situaciones, por ejemplo, que también se cuenta con generación hidroeléctrica. El régimen ha señalado de que hay culpables o señalado culpables. Entre ellos más de una veintena de funcionarios del sector eléctrico, empezando por la señora ministra de Energía. Y ha dicho de que se le ha ocultado información. Habla también de un boicot. ¿Cómo se entiende todo esto? Si los funcionarios, todos sin excepción, son funcionarios de gobierno o de gobiernos locales. Bueno, el tema del boicot realmente es un tema que, al menos desde mi punto de vista, es difícil de creer. No pongo en tela de duda, por favor, la palabra del señor presidente, ni mucho menos. De hecho, él ha hecho una denuncia pública y evidentemente entre la Fiscalía, que es una entidad de control, e inclusive ha circulado ya una lista con 22 funcionarios. Yo me imagino que las autoridades de control, esto es la Fiscalía General del Estado, pondrá sus buenos oficios para investigar si es el caso y señalar las responsabilidades también si es el caso, pero de manera particular a mí se me hace bastante difícil creer que se hayan confabulado un grupo de 22 personas para de alguna manera hacer que exista este tipo de cortes de energía cuando las causas realmente son otras. Las causas son las que acabo de señalar: la falta de lluvias en las centrales de generación hidroeléctrica, que ya nos exporta Colombia energía, y por otra parte el tema de que está fuera de operación la mitad del parque termoeléctrico. Es decir, yo creo que las cosas son otras, no un sabotaje, es una manera personal de ver las cosas. Sin embargo, pues ya estas autoridades de control, luego de sus investigaciones, señalarán si es que existe o no existe algún tipo de responsabilidad de estas autoridades que aparentemente han sido separadas ya de sus cargos. Pero en todo caso, decisiones un tanto surrealistas que son recogidas en un decreto presidencial, el decreto 226, en donde por otra parte se toma esta decisión de paralizar por 2 días hábiles el país, sabiendo que el efecto en el PIB, en el Producto Interno Bruto, por cada día no deja de ser menos de unos 300 a 400 millones de dólares. Con o sin energía, algo produce el país. Pero una paralización total parece una decisión probablemente equivocada, muy grave. No sabemos exactamente con qué propósito perder ahora, quizá para tener algo de energía
mañana no lo entendemos. Desde un punto de vista técnico, de alguna manera, ¿se justifica esta medida del gobierno? Desde el punto de vista técnico, la única explicación que se tiene es que se está tratando de acumular agua para que el sistema de alguna manera recupere su operatividad, pero más allá de eso, no. Ya desde el punto de vista económico, como usted lo ha analizado, pues efectivamente existen pérdidas para el país, son pérdidas para el sector no solamente de la parte pública, sino también para la parte privada. Toda la industria y el comercio, por decreto, pues va a ser parada el día de mañana. Evidentemente estas son pérdidas en una situación realmente calamitosa de la economía ecuatoriana, que estaba revisando hoy estadísticas, por ejemplo, que no va a crecer ni al 1% en este año. Súmele estas pérdidas, pues ese crecimiento de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto, será mucho. Ahora, más allá de esperar que llueva o de pedir al cielo o a San Pedro, como decía el anterior ministro de Energía, Fernando Santos, ¿qué se puede hacer aquí en el Ecuador? ¿Qué posibilidades hay de que este tema se solucione si es que persiste esta escasez de lluvias, sobre todo en el austro ecuatoriano? Yo creo que los apagones vinieron ya desde el año pasado, que fue desde el mes de septiembre o octubre del año pasado, y vinieron para quedarse. Este tema de que se van a repetir los apagones con alguna frecuencia, esto ya va a ser una tónica de al menos para los próximos 2 o 3 años. Eh, yo le hago una comparativa al sector eléctrico entre un paciente al cual solamente se le están dando pastillas y analgésicos Los, para los, enfrentar los un problema paliativos de que una infección. diríamos. Exactamente, cada 6 meses que hay este tipo de inconvenientes con los racionamientos energéticos es el tema nacional, pero no se toma en cuenta que todavía existen incólumes, problemas de tipo estructural a los cuales no se los está atacando. Yo le hago notar hace algún tiempo, creo que usted mismo me desarrolló una entrevista que exponía algunos de esos problemas estructurales. Uno de ellos es que existe, o no existe más bien dicho, no existe la suficiente inversión, tanto pública o privada, dentro del sector eléctrico. Esto hace que no se pueda incrementar la capacidad de generación, de transmisión, de distribución, y evidentemente los problemas ya se hacen sistémicos en todo, valga la redundancia, el sistema eléctrico ecuatoriano. Por otra parte, existe una tarifa que es deficitaria, donde existen subsidios para cierta población que tiene condiciones de pobreza, pero también para industrias que realmente no necesitan ningún tipo de subsidio. Aquí hablo específicamente en el pliego tarifario, hay una tarifa AB2 para ciertas industrias como que incluyen, por ejemplo, las grandes mineras, que tienen ingentes cantidades de ganancias en el país y que sin embargo reciben un subsidio que significa alrededor de 100 millones de dólares por año. Es decir, ese problema de que no cubre la tarifa, los costos, más todos los subsidios e incentivos para el sector productivo, es un problema que se vuelve un círculo vicioso, porque esos recursos después no se devuelven al sistema eléctrico, y esos recursos son valiosos para afrontar los problemas del mantenimiento del parque termoeléctrico y todo lo que tenga que ver con más infraestructura en expansión del servicio eléctrico. El otro problema que todavía sigue incólume dentro del servicio eléctrico es el de la politización y un mal manejo de las empresas a nivel general que dotan del servicio público. Ahí hablo de gerentes ejecutivos, de presidentes ejecutivos, hablo también de miembros del directorio que no tienen atinencia con el cargo, es decir, son gente que no están preparada para tomar las riendas de las empresas y del sector eléctrico. Una muestra, y disculpen que haga leña del árbol caído, no es mi naturaleza, pero simplemente por dar un ejemplo, está el ejemplo de la propia ministra, que no tenía bajo ningún concepto ni la preparación ni la formación para hacerse cargo de un ministerio con una situación tan compleja como la que atravesamos en hidrocarburos, en minas y en electricidad en nuestro país. Y ahora la ministra se vuelve
el punto más o el segmento más fino de la cuerda. Por allí se rompe, acusada por poco de traición a la patria. Vamos a ver cómo evoluciona este tema que ha traído a la luz del presidente de la República. Con respecto al importante tema que usted señala, que ha sido permanentemente denunciado por varios actores, entre ellos el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, quien ha venido advirtiendo sobre esta situación bastante irregular, el subsidio a compañías mineras a través de un subsidio en alto voltaje 2 a B2, como se lo conoce en el sector industrial. Hay revisiones que se han pedido y no son de hoy en día, son de hace un mes, cuando una de las asambleístas de la provincia de Imbabura presentó a la Contraloría General del Estado una revisión de este tema. Y hasta donde conocemos, efectivamente, la Contraloría ha dispuesto a la Dirección Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones se revise el artículo 18 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para tomar acciones con respecto a este subsidio. Habría que decir, más vale tarde que nunca. Sí, somos algunos actores que hemos venido desde hace alrededor de 2 años denunciando este trato preferencial que se tiene para algunos sectores de la industria. Y mientras el ciudadano común en la costa, por ejemplo, cuando se incrementa su consumo, paga 20, 30 y hasta 60 centavos de kilovatio hora, estos industriales tienen un incentivo tarifario que solo se les cobra 5 centavos por cada kilovatio hora. Y se le llegó a vender a 5 centavos mientras estaba comprando a Colombia a a 60 y 65 65 centavos. centavos por cada kilovatio hora. Eso es justamente lo que quería decir. Entonces, yo creo que este tipo de irracionalidades dentro de los incentivos, dentro de los subsidios disfrazados como incentivos, yo creo que tienen que eliminarse. Y eso es algo que le aporta una sanidad, si se quiere, financiera al sector eléctrico, que se eliminen este tipo de subsidios a estos sectores que realmente no nos necesitan. Son empresas que tienen ingentes ingresos, ingentes utilidades y que aparte de eso pues tienen otro tipo de subsidios, por ejemplo en el combustible. Algún rato creo que también lo abordamos conjuntamente con ustedes este tema. Y hablando de la interconexión con otros países, ¿puede ser esto eventualmente parte de la solución? Hay ciertos factores que han venido influyendo en este tema. Hasta donde conocemos, la interconexión con Perú es prácticamente inexistente. La interconexión con Colombia es mejor, pero Colombia sufre problemas similares a los nuestros y allí sí hubo por lo menos evidencias de que políticamente no hubo la voluntad de vender energía a Ecuador. Esto sucedió en el gobierno de Lazo y es posiblemente lo que se sugiere también ahora como parte de un boicot. Bueno, el tema de las interconexiones, tanto con Colombia como con Perú, son elementos importantes dentro de lo que se denomina una seguridad energética, porque si es que en cada uno de los países afronta algún tipo de eventual crisis energética como la que estamos atravesando, se supone que esas interconexiones van a estar disponibles como para poder importar energía desde allí. Pero claro está, cada país tiene sus propios problemas. Colombia está atravesando una sequía muy similar a la que nosotros pasamos, inclusive más grave. Perú, por otra parte, tiene algo de disponibilidad de energía, pero es en enlace internacional con Perú que no nos permite importar energía, sino en una pequeña cantidad, como por ejemplo para abastecer a la provincia del Oro, que es con quien se conecta generalmente en una isla. Tiene que desconectarse el oro del sistema nacional interconectado para importar esa energía desde Colombia. Es decir, existe esta posibilidad, pero yo creo que con la implementación de un enlace internacional ya a un mayor voltaje de 500 kilovoltios, se va a incrementar la seguridad, se va a incrementar la confiabilidad, tanto en la interconexión con Colombia como en la interconexión con Perú. Le Disculpe, decía, estaba si en es otro. que quedan como alternativa las barcazas que nos llevarían al pasado y además significan costos muy altos para la energía. No hay que satanizar a la generación térmica ni a la generación por barcazas. Yo creo que esta es una opción emergente que podría solucionar las necesidades del país de aquí en el corto plazo.
unas barcazas como por ejemplo que pueden estar alimentadas por gas natural o por fuel oil, pueden solventar las necesidades de nuestro país, evidentemente afincadas cerca de alguna de las ciudades costeras que pueda albergar pues a estas barcazas. Y yo creo que no debería bajo ningún concepto satanizárselas, más bien si es que existen empresas privadas a las cuales se les pueda contactar y puedan brindar este servicio, pues yo creo que deberían ser bienvenidas. La energía más cara es aquella que no se tiene. Y en este caso, pues estamos transitando por esta situación realmente calamitosa y yo creo que si es que hay la oportunidad de contratar esas barcazas y a un costo asequible para nuestra economía, que sea ventajoso tanto para el que vende como para el Estado ecuatoriano, que sería el que compre esa energía, pues yo creo que debería ser bienvenida esa energía. Entre las medidas emergentes que pasó justamente en la provincia del Oro con ese proyecto de generar energía con gas natural que el propio Petro Comercial, Petroecuador, se encargó de bloquear. Sí, es algo inconcebible que la empresa pública Petroecuador haya echado abajo tres veces, en tres ocasiones, la concesión del campo Amistad, que de alguna manera podría proveer de gas a la central de Selec como Gas Machala, que tiene 250 megavatios y que actualmente pues funciona a medias. Y cuando lo hace, digamos, a máxima capacidad, lo hace quemando diésel, que es un combustible tres veces más caro que el gas natural. Entonces, allí hay una deficiencia económica a la cual tendremos que poner la lupa y también tenemos que poner la lupa como ciudadanía a estos procesos de concesión que harían que se aproveche un recurso natural, que es el gas que se encuentra en el Golfo de Guayaquil y que por oscuros intereses, esto lo digo claramente, no se sabe por qué no se concesiona ese bloque para producir más gas a nivel local, a nivel nacional y con mejores costos y en mejores condiciones técnicas, que así se lo importaría. Finalmente, ya entre las últimas alternativas estaría la utilización de ese gas natural subproducto de la explotación petrolera. Por otra parte, están pequeños proyectos hidroeléctricos que hay en diferentes zonas del país. Aquí en Cuenca, en las cercanías de Cuenca, tenemos el proyecto Soldados Yanuncay, que está siendo estudiado desde hace aproximadamente 10 años. Y por fin las posibilidades de autoabastecimiento de cierto tipo de industrias y actividades económicas que también entiendo están planteadas en la ley, pero no llegan a cristalizarse. En este caso, quizá por la falta de seguridad jurídica que existe en el país. Gustavo, nuestro país, usted ha nombrado varias fuentes de energía. Nuestro país es un país bendecido por la naturaleza porque tenemos prácticamente las condiciones para generar la energía que nosotros necesitamos como sociedad para incrementar nuestra industria y nuestro comercio. Lamentablemente, usted también ha dicho que las condiciones tal vez de confiabilidad que no tiene el país en la parte de el financiamiento al que puede ser, digamos, objeto tanto la industria local de nuestro país como el propio Estado, es que no hace que florezcan este tipo de productos. Pero allí justamente hay que implementar mecanismos financieros para que la generación de energías renovables no convencionales como la solar, como la eólica, como la propia hidroeléctrica, que tenemos muchísima agua en nuestro país, pues se puedan desarrollar en proyectos y luego de eso pues convertirse en realidades para abastecer las necesidades de un pueblo y de una industria que realmente lo está necesitando. Bien, ingeniero Salinas, queremos agradecerle mucho. Quizá una última apreciación suya, un mensaje para los ecuatorianos, para el ecuatoriano trabajador, para el pequeño industrial, para el artesano, a más de comprar posiblemente un generador para quienes puedan. ¿Qué es lo que debemos esperar? Bueno, yo creo que hay que prepararse. Justamente yo veo que los apagones no se van a solucionar a la vuelta de la esquina. Esto va a durar eh, mucho tiempo, alrededor de 2 o 3 años. Así que más bien el mensaje es para las personas que puedan acometer inversiones que pueden ser pequeñas o medianas en industria, en el comercio, las casas de residencias, que vayan por soluciones de autoabastecimiento
que les van a dar o proveer, digamos, la confianza de tener un servicio las 24 horas. Lamentablemente desde el Estado, pues no podemos bajo ningún concepto esperar aquello. Bien. Gracias por habernos acompañado, ingeniero Salinas. Gracias a usted, Gustavo. Saludos a su audiencia. Declaraciones del ingeniero Fernando Salinas, ingeniero eléctrico, experto en energía eléctrica en particular, catedrático de la Universidad de las Américas.